más seguro. Janet Jara, a usted la respaldaron en la primera vuelta 3.476.000 chilenos, efectivamente un 26,85% de quienes votaron. Hay quienes ven en este resultado también un fracaso del gobierno. ¿Usted lo ve así? No, esto es responsabilidad mía. Yo soy la candidata. Ya, y el hecho de que 3 candidatos de la derecha, bien derecha, porque acá estamos hablando de una Evelyn Matei de la UDI, que en algún momento fue a saludar a Pinochet a Londres, estamos hablando de un José Antonio Cast, que se salió de la UDI para formar un partido más de derecha que la UDI, y de un Johannes Kaiser que, entre otras cosas, planteaba indultar a presos de Punta Peuco, decía que hay que cerrar un capítulo de una vez por todas. Esos 3 candidatos obtienen más de un 50% de los votos. Buena gente, los saluda Eduardo Luz, chiquillos. Ustedes me pueden creer que Janet Jara es tan, pero tan cínica y siniestra y mentirosa de miércoles que ahora está hablando de batalla cultural, está hablando de pasar motosierra a ministerios, por favor. Cuando una comunista va a hablar de achicar el Estado, entonces justamente eso es lo que ella más quiere, ¿no? Vamos a verlo más adelante, pero antes, chiquillos, vamos a ver a la nefasta de la ministra Orellana que se burla de un diputado libertario porque dice que está diciendo fakes. De la diversidad, el feminismo y la inclusión llenan las arcas del Ministerio de la Mujer con más ingresos, pero no van a la raíz de los problemas. Por ejemplo, crecen las denuncias por violencia y la respuesta es más plata, no el porqué del crecimiento en las denuncias. ¿En qué se va a ocupar este aumento del 0,7%? Aumentar en 14.800 las atenciones de nuestro sistema de atención telemática, el 1455, que ya ampliamos a toda la semana. Eso va a permitir aumentar desde las 80.000 que están programadas a 94.800. Aumentar nuestra cobertura de los centros de atención especializada, que ya el 2024 cumplimos la meta de tener al menos uno por región. Te exponen más de 100 ejemplos de inclusión, pero detrás de esas inclusiones hay una sola ideología que aceptar. ¿Cuál? La de ellos. Hay ejemplos súper claros de este programa de más mujeres conductoras. El reconocimiento mundial que ha tenido nuestro país a propósito de que estamos liderando la tasa de inclusión de mujeres en la minería. También estamos aumentando la cantidad de mujeres certificadas para participar de la industria de construcción. Hablan de puestos laborales, pero no hablan de que a raíz de sus propias leyes existe mayor cesantía entre las mujeres en este país, como nunca había existido. Las mujeres siempre en nuestro país hemos tenido una tasa mayor de cesantía y una tasa menor de inserción laboral que los hombres. No hay nada de evidencia que muestre que a consecuencia de lo que él dice como nuestras leyes, como la ley Karim, la ley de 40 horas, que han sido aprobadas por el mismo Congreso, sea la razón fundamental del desempleo femenino. Y sí, hay antecedentes de mayor cesantía. Fue precisamente durante la pandemia. Ninguna política que aumente la protección a la mujer embarazada y a las madres que trabajan. Ninguna política que establezca que la mujer en su estado natural es donde más libertad encuentra. La ley de Salacuna para Chile, que permite compartir el derecho a Salacuna entre hombres y mujeres. Ley de conciliación a los padres, madres o cuidadores principales de menores de 12 años. La ley de 40 horas, más tiempo precisamente para la familia. La ley de modernización parvularia, para que no existan más cupos de papel. Agradecemos a la Cámara de Diputados y Diputadas por haber atendido nuestra ejecución presupuestaria, nuestra recomendación favorable en los organismos de evaluación técnica y sobre todo el gran esfuerzo apoyado por municipios y por supuesto las trabajadoras y trabajadores del CERNAMEC para aumentar la red de atención y poder implementar de aquí al 2029 la ley integral contra la violencia de género. Para eso le pagan a la señora Orellana, para sentarse allí frente a la compu reaccionando a lo que dice la oposición, no tomando mate, la muy pelotuda, haciéndose la muy simpática, la muy inteligente. Claro, señora Orellana, pero cuando fue el caso Monsalve se quedó callada. Cuando Janet Jara destruyó el trabajo, que fue el empleo femenino, que fue lo que dijo, nada, ¿no? Me acuerdo cuando fue la prensa a hacerle preguntas sobre Monsalve, esta mujer salió corriendo literalmente y cruzó la calle allí en La Moneda, ¿o no? Bueno, señora Orellana, allí se quedaba callada, pues, pero ahora viene a decir, no, que los libertarios van a hacer esto, que son mentirosos, que el empleo femenino este gobierno lo ha destruido porque no hay datos oficiales. Claro, ella nos pide datos oficiales, pero justamente esos datos los entrega el mismo gobierno. No están mirando la cara de tontos, señora Orellana, ¿qué cree que uno no se da cuenta? Pero bueno, ahí la tienen, pues este, por ejemplo, es un cargo que está al pedo. Cuando llegue José Antonio Cast, la señora Orellana le van a tirar una patada en la raja y a dónde va a tener que ir a trabajar, a quién le va a sacar plata, porque seguro sus buenos millones están sacando, ¿no? Cuando se habla de dónde va a recortar José Antonio Cast 6 millones, de dónde va a recortar 6.000 millones, bueno, de ahí justamente, de todos estos huevones que están allí, no se va a recortar 6 quizás se recorte menos, aunque se recorte uno, sería genial, para que no se le pague a esta gente asquerosa que no hace absolutamente nada más que andar tomando mate encima. Bueno, chicos, y como son asquerosos, y como son mentirosos, y como lo único que hacen es copiar las ideas al resto, Janet Jara ahora en una entrevista dijo de que ella tiene que dar la batalla cultural, y que sus votos, y que los votantes de París, y que están cercanos a ella. Por Dios, qué sarta de mentiras. Y ojo, ponga mucha atención, porque la señora Jara en un momento habla de Johannes Kaiser y dice de que en Chile se deberían impulsar leyes para que nunca más se hable de pinochetismo, y el que diga ser pinochetista tiene que ir preso, así como lo hace en Alemania con los seguidores del Hitler.
Estuve viendo con más detalle ahora el programa de Franco Parisi, que están todos ahí pendientes de los 2.552.000 votos que sacó. Le fue súper bien a Franco Parisi. Usted ya ha dicho, por ejemplo, que le parece una buena idea eliminar el IVA de los medicamentos. Sí. Pero Franco Parisi además propone eliminar el IVA de la canasta básica. Sí. ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo, porque me gusta la idea, pero no hay cómo compensar esos ingresos para el Estado, ¿no? Al consumo, que el IVA efectivamente es un impuesto regresivo, o sea, paga lo mismo una persona que gana el mínimo que una persona que gana 7 millones de pesos. El problema es cómo se compensa ese ingreso. Tengo varios ahí, entonces planteaba el tope máximo de 5 millones de pesos para funcionarios de confianza política. Sí, de confianza política. 5 millones en total, porque también está, por ejemplo, el bono de alta dirección pública, claro, 5 millones para duplicar ese sueldo. Lo que pasa es que esos son sueldos que son de alta dirección pública, que es la propuesta un poco que también hace Franco Parisi, pero mi experiencia en el Estado, fíjese, para tener reguladores de alto nivel de la superintendencia y con las competencias adecuadas, muchas veces tiene que competir con el sector privado. Y para eso se requieren incentivos remuneracionales que sean más altos. Pero yo me refiero a los asesores políticos, a los jefes de gabinete de los ministros, a todo este mundo que pulula, ¿cierto?, alrededor de autoridades que muchas veces considera que puede ganar lo que le estime, y eso a mí me parece muy incorrecto. ¿Fusionar ministerios? Sí, eso lo habíamos planteado ya. Yo creo que hay varias cosas que se pueden optimizar como una gran reforma del Estado. Por ejemplo, solo para poner una concreta, bienes nacionales con vivienda. Tú sabes que uno de los principales problemas que hay en el norte de Chile es que, bueno, y también en la parte extrema del sur, es que la construcción de vivienda requiere suelo, y el suelo es todo uso público, o bien nacional, más bien dicho, y no se logra destrabar burocráticamente el tema de la entrega de terreno. Ya, CGGOP, la Secretaría General de Gobierno. Sí, yo creo que ahí hay funciones que han ido... o sea, más que instituciones ministeriales propiamente tal, se han ido convirtiendo en funciones. Nosotros lo que vamos a hacer es una reforma importante al Estado. Eso lo vamos a hacer de conjunto con expertos académicos y funcionarios públicos, porque hay que dar un mejor servicio público y racionalizar todo lo que se estime pertinente. Y una última de las muchas propuestas de Franco Parisi, porque tiene muchas... el retiro de AFP responsable y no inflacionario. Sí, en esa no vamos a concordar. Yo creo que efectivamente los retiros tuvieron su momento en el cual fueron necesarios, que fueron para la pandemia. Hoy día no estamos cerca de esa situación. Candidata Janet Jara, ¿cuál es... Se lo voy a poner así, ¿cuál es la línea roja de acercamiento con las otras candidaturas y sus programas en la lógica de reunir votos y conseguir los votos necesarios para ganar la segunda vuelta? Se lo planteo porque no solo se trata de propuestas. Cuando uno levanta una campaña presidencial, también levanta ciertas batallas culturales que representan a ciertos sectores. ¿Cuál es su límite para que el sector que usted hoy día representa no deje de sentirse en esa condición? Lo de la batalla cultural es algo que se le criticó mucho, por ejemplo, a José Antonio Kast en la primera vuelta, porque dejó de hablar de ciertos temas que él piensa y que él propone. Claro, y que son muy peligrosos además para la libertad de las personas, sobre todo de las mujeres. Mire, nosotros no le vamos a hablar a los candidatos ni a los otros partidos políticos, les vamos a hablar a la ciudadanía, si esto se gana con la ciudadanía, y de eso es un claro ejemplo Franco Parisi. Él nunca le habló a los demás partidos, no le habló a los demás candidatos. Pero Franco le habló a la gente. La batalla cultural de un lugar distinto al suyo. Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Y tenemos. En esa lógica es que tenemos orígenes distintos. O sea, si bien es muy curioso esto, porque los dos tenemos historias de vida parecidas, ¿no? O sea, de Franco Parisi se dice que es un candidato populista. Hijos de la educación pública, gente que se formó con la meritocracia, que nos ha ido bien hoy día, que hemos logrado dar este salto, pero tenemos idearios políticos distintos, ¿no? Además de regiones, está todo eso en proceso y andando, ¿no? El caso de Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, justo se lesionó. ¿Era parte de los refuerzos? Es parte de los refuerzos. Yo le estaba preguntando cómo le había ido, porque está bien afectado. ¿Y cómo le pasa por jugar a la pelota? Usted tiene que operar, es una lesión bastante dura. Grave, sí, bastante dura. Créame que yo soy la que más lo lamenta. Bueno, después de él me imagino, porque el otro día lo vi con las muletas y tenía harta cara de dolor. No es tan alto, las muletas siempre le van a quedar chicas. Candidata, de veras, en relación al tema del gobierno, y vuelvo a ese concepto como de la batalla cultural. Usted en la primera vuelta no consigue el que se puso como piso de respaldo que obtiene hoy la administración del presidente Gabriel Boric. En esa lógica no hay una paradoja, no habrá mermado su campaña distanciándose del gobierno con incluso perder el piso mínimo que hoy día tiene el sector que la respalda. Mire, hay varias lecturas que hacer. Por cierto, el tiempo después va a dar mayor capacidad de análisis, pero precisamente por la batalla cultural creo que es importante plantear de frente lo que uno piensa. Y para mí los temas centrales del mundo de la centroizquierda tiene que ver con las condiciones de vida en las que las personas desarrollan
sus posibilidades reales, materiales, objetivas, de llegar a fin de mes, de vivir tranquilo. Entonces, creo que esa también es una batalla cultural importante. Yo sé que las elecciones se ganan con votos, pero a mí me interesa que discutamos la centralidad del debate, la forma en que la familia llega más tranquila a fin de mes y que los barrios también son más seguros para la familia. Pero hay una estrategia de distanciarse del gobierno al que usted perteneció. Yo creo que más que una estrategia... que uno podría decir en no la primera lo definiría parte, de esa manera. Pero la primera parte no resultó porque en el 30%. Claro, es que no lo definiría de esa manera porque lo que ocurre es que yo no ando haciendo permanentemente estos cálculos. Soy de otra forma. Yo sé que no necesariamente todos lo puedan creer, pero no funciona de esa manera. Funciona en base a principios y convicciones. Sé que es complejo porque hasta hace pocos meses incluso se veía la posibilidad que aquí hubiera una segunda vuelta entre dos candidatos de apellido alemán. Entonces, si yo miro el 2025, mire, este año logramos sacar una reforma previsional adelante importante. Yo la lideré dentro del marco del gobierno, la instrucción del presidente, con el apoyo del ministro Marcel en su tiempo. Exministro, al igual que yo. Buen inicio de año. Luego fui nominada en el Partido Comunista en una decisión que no fue fácil, como candidata a la primaria, pero que también muestra, en base a convicciones también, una vocación de participar en una primaria amplia constructiva. Fui nominada, o por aclamación, como se llama, en el PC, y fui la candidata nominada. Ganamos la primaria presidencial, en un resultado bien inesperado, porque pocos días antes recién apareció una encuesta en la que, por algo, así por mínimo punto nos da como un poco arriba y ganamos con 60 puntos. Ahora ganamos una primera vuelta en un escenario que es complejo, donde las derechas internacionalmente también han tenido un auge, con un candidato que no está presente en los debates, que no quiere dar entrevistas. Yo lamento, estaba invitada a uno de los matinales y ahora me dicen que me bajaron porque él no quiere ir. Entonces yo digo, chuta, qué bueno que haya algo de ecuanimidad en algún medio, porque al revés, cuando él va a algún lado, no necesariamente me invitan a mí. Claro. Entonces, yo sé que es una contienda bien desigual, pero ¿sabe qué? Esas batallas, esas tareas son las que valen más la pena. Y yo lo aseguro. Janet Jara, a usted la respaldaron en la primera vuelta 3.476.000 chilenos, efectivamente un 26,85% de quienes votaron. Hay quienes ven en este resultado también un fracaso del gobierno. ¿Usted lo ve así? No, esto es responsabilidad mía. Yo soy la candidata. Ya, y el hecho de que tres candidatos de la derecha, bien derecha, porque acá estamos hablando de una Evelyn Matei de la UDI, que en algún momento fue a saludar a Pinochet a Londres, estamos hablando de un José Antonio Cast, que salió de la UDI para formar un partido más de derecha que la UDI, y de un Johannes Kaiser que, entre otras cosas, planteaba indultar a presos de Punta Peuco, decía que hay que cerrar un capítulo de una vez por todas. Esos tres candidatos obtienen más de un 50% de los votos. ¿No es para su sector, el sector que usted ha representado, también un fracaso? ¿El que más de la mitad de la población respalde a esos candidatos y sus ideas? Yo creo que el desafío, Mauricio, lo veo de otra manera, porque como no creo que la gente sea un botín de votos que se traslada de un lugar a otro. O sea, eso ha quedado bastante claro en la historia. Pero hay gente que respaldó esas candidaturas y esas ideas. Sí, no, yo eso lo encuentro sumamente lamentable. Y creo que ha pasado mucho porque hay una batalla cultural que efectivamente tiene que darse con más fuerza. Yo creo que es algo que tenemos que avanzar. O sea, el negacionismo en materia de derechos humanos es una cosa que no tiene ninguna explicación. Usted sabe que en Alemania a quienes son negacionistas con lo que hicieron los nazis hay sanciones, digamos, penalidades. ¿Y eso debiera ocurrir en Chile también? Mire, yo creo que en Chile lo que hay que hacer es fortalecer nuestra educación cívica. ¿Pero debiera haber sanciones a quienes siguen defendiendo el régimen de Pinochet, por ejemplo? Ellos pueden tener una opinión política, lo que no se pueden, y yo creo en eso, pero lo que no se puede negar es que aquí hubo detenidos desaparecidos. Es una verdad oficial del Estado de Chile. ¿Debiera haber sanciones para quienes lo niegan? Yo creo que, fíjese que hay una delgada línea entre la libertad de expresión y el negacionismo, y yo creo que es el minuto de dar ese debate. No, si usted me pregunta a mí, cuando Kaiser trata de instalar que todos los cuerpos, porque eso es lo que está tratando de decir, o sea, que todos los cuerpos de los detenidos desaparecidos están en caja en el servicio médico legal y que no se les ha querido identificar por conveniencia política, no solo es deshumano, sino que además es deshonesto. Y eso es profundamente negativo para la historia y sobre todo pensando en las generaciones que no tienen por qué conocer esto, ¿no? Hay proyectos de ley que van a quedar pendientes y muy probable y con un futuro muy incierto, que fueron parte de las promesas de este gobierno que representa al ideario que usted también representa. Por ejemplo, el fin del CAE y el nuevo financiamiento de la educación superior. Y le pongo otro factor puntual, lo de las cuentas de la luz, que irrumpe en plena campaña y usted fue muy crítica de la posición. Eso lo considero muy grave. Ya, esos tres factores
no influyeron de alguna manera en el desempeño de su campaña de primera vuelta? Mire, en torno al FES y al CAE yo creo que son temas de mucha más larga data. Ya. O sea, la verdad venían de antes, ha sido complejo, principalmente ¿El incumplimiento porque, tampoco? Principalmente porque lo que ha ocurrido es que se elige un gobierno de un determinado signo y no se elige una mayoría parlamentaria que lo respalda, entonces esto termina siendo parte de una negociación política. No todos han tenido el mismo resultado. Yo como ministra tuve un alto nivel de efectividad y lo que le puedo hablar es que desde mi trabajo y mi experiencia lo que me queda claro es de vuelta. Ya, Yo no me hago cargo de esa expectativa. Yo sé que la política es mucho más compleja, pero no solo ganamos la primera vuelta, sino que aquí se está iniciando un segundo tiempo. Y en ese segundo tiempo vamos a ver ahora sí la diferencia entre los candidatos. A mí, mire, me dio bastante pena, como lo dije, que Evelyn Matei fuera a saludar, y lo digo humanamente, no políticamente, porque yo sé la fortaleza que ella tiene, que hubiera tenido que ir obligada a saludar esa noche a Kast, porque pucha que la trataron mal. ¿Usted cree que fue obligada? ¿Usted cree que fue voluntaria? No, le pregunto a usted. No, yo le contrapregunto. Sé que soy yo la entrevistada, pero resulta evidente, ¿no? Pero ¿por qué dice usted que fue obligada? Obvio, pues, obligada ya sea, no es que alguien la... Obvio. Janet Jara, y el factor Pardo, el factor de las ¿Qué cuentas... cree que le diga? Sí, disculpa. José Antonio Kast, está en evaluación su participación en los debates. ¿Qué le parece eso? Porque el argumento de ello es que usted fue la primera que dejó de empezar a ir a los debates para escuchar a la gente. Pero, ¿qué manera? Yo sé que no quiere ir porque como la otra vez perdió en la segunda vuelta en los debates, pero bueno, si está tan seguro, si está tan tranquilo, si cree que tiene tanto la razón, qué negativo sería que la gente no se pudiera enterar de su idea. ¿Piensa usted que pasó toda la primera vuelta solo diciendo un monólogo repetido? Que Chile está en crisis, que esta es una emergencia, que él va a llamar a un gobierno de la unidad y que todos los que no piensan como él ya no valen un peso. Okay. Una segunda cosa, hablamos de Quirós ya, pero Quirós dijo ayer que usted era una persona desesperada a propósito de sus críticas sobre su participación en los casos de corrupción. Mire, era mentira. Sí, yo creo que es bueno revisar el fallo del Tribunal de la Libre Competencia. Ya, y una tercera. Y que esto afectó a la gente más humilde porque él fue el que ideó el modelo para subir los precios de los pollos. Y eso lo dijo. Y los fallos están escritos. Ha sido parte de, ¿ha llamado usted personalmente a Franco Parisi, que él lo ha llamado de su comando y él ha dicho que los va a invitar a su programa de streaming? No, yo no lo he llamado, como me han preguntado harto, yo no lo he llamado porque creo que Franco tiene que tener sus tiempos. Él es una persona que hoy día está, yo diría, bastante... ¿Quién lo llamó de su comando? Porque él dijo que recibió llamadas de los dos lados. No sabría decirle. La verdad, yo no he sido informada de que él ha sido llamado. Lo que sí sé es que nos invitó a Bad Boys, y lo sé porque nos invitó por la televisión. ¿Y va a ir? ¿Si lo invita formalmente? Lo voy a evaluar, digamos. A mí me gustaría ir, pero tengo que ver también los temas de agenda, porque como señalaba, a mí me interesa hablarle a la ciudadanía. Okay. Esa es Jara, las ideas cubanas es Jara, claro que lo es. Oye, ¿qué le pasa a la señora? No, que vamos a hacer. Prácticamente nos quiere censurar a los que pensamos distinto o a los que damos una idea distinta a lo que ella piensa que es el comunismo, el socialismo, ¿cuánto dicen ellos? A la dictadura del proletariado. Señora, hoy en Chile nadie quiere, hasta los sectores más pobres han votado a José Antonio Kast porque saben de que el comunismo es miseria, porque hemos visto que en otros países donde gobierna el comunismo, donde gobierna la izquierda, son países que se terminan destrozando, señora Jara. Por eso, por la inseguridad, la gente le vota a Kast también, porque usted está con los delincuentes, usted está hablando de otras cosas, usted está hablando de la dictadura, de los desaparecidos, de dar más plata a los desaparecidos y eso, cuando el problema de la gente es la seguridad, señora Jara, y el trabajo, ¿ok? No les importa el pañuelito verde, que las 40 horas, no, la gente quiere trabajar. Oye, hay gente que si le pagas más porque trabaje más horas lo va a hacer, porque le gusta y porque está en condiciones, porque está joven, está fuerte y porque necesita las lucas. Por eso, señora Jara, no venga usted a decir, no, que gracias a mí trabajan menos, weón. Hoy en día, en 2025, con lo cara que está la vida, gracias a los impuestos, la gente necesita generar más riqueza, justamente lo que ustedes todo el tiempo terminan estancando, ¿no? Pero nos viene a hablar ahora de batalla cultural. Ay, Dios mío, esta señora piensa todavía de que hay algunos votos de Johannes Kaiser, de Kast, quizá, o de Matei que se van a ir para el lado de ella. Nada, ni siquiera los de París. Yo diría que un mínimo de París irán para ahí. El resto, no, señora Jara, usted ya la tiene perdida. Lo único que tiene que hacer, señora, ahora es pescar sus cosas, irse para su casa, pescar su bandera comunista, ahí la polera del perro matapaco, ahí todos los calcetines hediondos y se lo lleva para su casa, tranquila. Y deje de huellar, y por favor, cuando sea oposición, deje de mandar a sus matones para la calle, a sus anarquistas, deje de quemar el metro, todo eso. Porque ahora sí, José Antonio Kast tiene todo el respaldo de la ciudadanía para que le mande un palazo duro ahí a todos los anarquistas, que lo único que hacen es quemar Chile y joder la vida al resto, chiquillos, porque el chileno hoy quiere trabajar y quiere vivir en paz, no quiere una protesta, no quiere que se salgan a quemar todo lo anarquista. Cuando hay un partido de fútbol, se terminan a las peleas y terminen todo también rompiendo los estadios y peleando con carabineros, ¿ok? La gente
gente quiere justamente que a los carabineros se les respalde para que no sean aplastados por el comunismo y por el octubrismo apestoso que ya mucho daño le hizo al país. Ahí la tienen a la señora Jara, pues, meter preso a los que piensan distintos, porque prácticamente eso es lo que haría si tuviera el poder. Pero bueno, felizmente, chiquillos, el país le dijo no al comunismo, no a las ideas de la señora Jara. Que vaya a mendigar los votos que le quedan a París y ya hace para miércoles que tiene el Bad Boy. Que vaya, capaz alguno saca. Pero bueno, no le va a dar. Bueno, chicos, si les gustó este noticiero, ya saben, ahí está el QR, comenten, que es muy importante, chicos, dejen su comentario que piensan sobre lo que hizo la señora Orellana, si les gustó o no el video de reacción que tuvo. Ya que hablamos de video de reacción, los invito por mi otro canal que es Eduardo Reacciones para que vean este video, por ejemplo, pero con reacciones, interrumpido, por así decirlo. Bueno, mi gente, me despido y como siempre les digo, gracias por ver este video.